Salvación generacional. Salvación generacional. Es el tema de la jornada de este ayuno, salvación generacional. El pastor Silvio ya habló en el primer servicio, en el primer mensaje mejor, porque los ayunos congregacionales no hay cultos, es una única jornada delante del Señor. Y en la primera prédica él ya habló, anticipó algo de lo que es salvación generacional. Este ayuno tiene por objetivo explicar algo fundamental, principal. Explicar básicamente cuál es la manera en la que todos nosotros podemos transmitir el deseo de salvación a las nuevas generaciones. Obviamente los principales destinatarios de esa tarea son nuestros hijos, pero este no es una prédica solamente para los padres y madres de sangre, no solamente para aquellos que hoy en día ya tenemos hijos, físicamente hablando. Esta es una prédica también para aquellos que tienen a su cargo niños, para aquellos que son profesores, para aquellos que son cuidadores, tutores, para los abuelos, por supuesto, abuelos y abuelas que están acá, levanten la mano, digan amén y háganse notar, porque si algo sé es que ustedes tienen una madera especial, más energía que nosotros los mismos padres de esta generación tienen ustedes, abuelos. Y así no tengas hijos a cargo, así no tengas tú una persona a cargo, así no seas padre terrenal, de pronto todavía no has tenido la oportunidad, estás muy joven, pues lo que sí es cierto es que todos nosotros somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Y si somos discípulos de Jesús, entonces todos nosotros sin excepción estamos llamados a experimentar un tipo de paternidad muy especial. ¿Saben cuál es esa paternidad? La paternidad espiritual. Todos nosotros estamos llamados a tener hijos espirituales con la edad que tú tengas. Hay personas aquí que están en este lugar que tendrán 13, 14, 15 años o menores de 25. Todos ustedes ya están capacitados y llamados a ser padres. No se me escandalicen los papás de ellos, no los estoy invitando a que ya conciban hijos físicamente, pero sí los estoy invitando a que conciban desde ya hijos espirituales. Así que esta charla es para todos nosotros. Segundo punto de introducción. Este mensaje que voy a dar complementa y se complementa, dos cosas diferentes, complementa y se complementa con la prédica que yo compartí el pasado 17 de marzo. La prédica se denominó Ganando el corazón de nuestros hijos para Dios. Por lo que si tú no has escuchado esa prédica, te animo a que la veas. ¿Dónde la puedes encontrar? En nuestro canal de YouTube, el canal de la Iglesia Vida en Acción. Ahí vas tú y buscas Ganando hijos para Dios o buscas el servicio correspondiente al 17 de marzo, porque sobre todo al final voy a remitirme o a referirme a lo que allí se habló. Entremos entonces en materia el día de hoy, iglesia. ¿Cómo alcanzar la salvación efectiva en las generaciones más jóvenes? ¿Cómo alcanzar la salvación efectiva en nuestros hijos? Para ello, para responder a esa pregunta, lo primero que debemos entender es cuál es la naturaleza de la salvación en Cristo Jesús. Lo primero que debemos entender es cuál es el contenido de la salvación en Cristo Jesús, que ha sido justamente el enfoque que le hemos dado a todos los diferentes sermones de estos últimos domingos. Verás, cada jueves y cada viernes santo de cada uno de los años yo suelo publicar en mis redes sociales un mensaje dando gracias a Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es algo que tengo por práctica ya desde hace mucho tiempo, porque me pone en perspectiva y me centra en lo que es más importante en mi vida y lo que debería ser más importante en nuestras vidas dentro de cada uno de nuestros días, que es reconocer la gran verdad de la salvación de Cristo en nosotros. Este año en particular, uno de mis amigos de redes sociales, ateo, él es ateo por temas de ideología política y por temas de ideología académica y filosófica, él es ateo. Y este año él comentó a la publicación que hice el jueves santo
Y el comentario fue el siguiente. Él escribe: he escuchado mucho que Cristo salvó a la humanidad, pero exactamente de qué fue que la salvó. Exactamente de qué fue que la salvó. Y es una pregunta muy potente, es una pregunta poderosísima. Y yo no sé si tú has tenido tiempo alguna vez en tu vida de reflexionar sobre esa pregunta, porque muchas veces asumimos las cosas. Yo sé, seguramente si yo te pregunto aquí, ¿eres salvo en Cristo Jesús?, tú me vas a responder sí, sin duda alguna, soy salvo en Cristo Jesús. Pero quiero que hagamos el ejercicio el día de hoy. ¿Eres salvo en Cristo Jesús de qué? ¿De qué te salvó Cristo? ¿De qué te salvó el Señor? ¿En qué consiste la salvación de Jesús en tu vida, hombre y mujer que me escuchas? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Más que importante, porque es la pieza fundamental de nuestra fe, la salvación en Cristo Jesús. Cuando yo tenía unos 10 u 11 años de edad, Cuando tenía 10 u 11 años de edad, solíamos salir con algunos líderes de esta iglesia y algunos amigos de mi misma edad a evangelizar. Y compartíamos del Señor en plazas, compartíamos del Señor en parques, compartíamos del Señor en las calles. Y uno de los enfoques que usábamos justamente en estos eventos para explicar a la gente la naturaleza de la salvación de Cristo es el siguiente. Imagínate que una persona comete un delito por día. Al cabo de un año, si esa persona comete un delito por día, tendrá acumulado más de 300 delitos en su haber. Imagínate que esa misma persona se presenta ante un juez al cabo de 10 años y tiene que responder por sus delitos. En esos 10 años, esa persona habrá acumulado aproximadamente más de 3,000 crímenes, más de 3,000 faltas, y se presenta ante el juez. ¿Cuál creen ustedes que será la decisión del juez? ¿Cuál creen ustedes que será la sentencia? Seguramente habrá una condena. No es posible justificar más de 3,000 crímenes. No es posible excusar a una persona después de haber cometido tantas faltas. Me encanta esta metáfora, me fascina esta metáfora, la aprendí desde muy chiquito. ¿Y saben por qué me encanta esta metáfora? Porque nos pone en perspectiva, nos coloca en la perspectiva. Y si hay niños o adolescentes aquí, me parece sensacional que estén ustedes escuchando esto, porque el día de hoy van a escuchar la perspectiva verdadera de lo que es la salvación en el Señor. ¿Saben qué significa esta metáfora? Que nosotros somos esa persona, que nosotros somos ese criminal. Entonces tú me dirás: Daniel, me estás tratando muy mal. ¿Cómo así que me estás tratando de criminal? No, déjame, yo te explico el tema. Existe una ley divina que indica qué es lo bueno y qué es lo que está mal. Y todos los días nosotros quebrantamos esa ley. Todos los días nosotros violamos la voluntad de Dios. Todos los días. Y no es una voluntad caprichosa. Y no es una voluntad creada solamente para fastidiar al ser humano. Es una voluntad que está dada con una sabiduría perfecta para indicarnos cómo es que debemos vivir la vida, para vivirla en paz, en reposo, en sosiego, en esperanza, para vivir la vida sin las consecuencias del pecado. Todos los días nosotros mentimos. ¿Alguien aquí no ha dicho una mentira? Yo he dicho mentiras. Ay, el hijo del pastor está allá arriba predicando y ha dicho mentiras. Yo he dicho mentiras. Todos los días cometemos pecado con nuestra boca. Todos los días prestamos nuestros oídos para algún chisme. Todos los días somos nosotras las que originamos ese chisme. Todos los días nosotros nos apartamos de Dios. Todos los días preferimos hacer otras cosas diferentes a buscar a Dios. Eso es pecado, porque todo lo que no es fe es pecado, dice la Biblia. Todos los días nosotros engañamos. Todos los días nosotros podemos cometer o cometemos impurezas de tipo sexual, ya sea porque lo hacemos efectivamente o porque pensamos como dijo Jesús. Todos los días nos airamos. Y hay algunos mecha corta como yo en este lugar, ¿verdad? ¿Alguno más como yo
que tenga la mechita muy corta y que si se prende inmediatamente revienta. ¿Sí? Levanten la mano con orgullo, porque es que todos nosotros compartimos la misma naturaleza pecaminosa. Todos los días guardamos rencor, y la falta de perdón es un pecado, ¿lo sabías? Todos los días de nuestras vidas violamos esa ley divina. Yo tengo 38 años de edad y he pecado todos y cada uno de los días de mi vida, por lo menos de aquellos en los que he tenido ya conciencia y razón. Todos los días he pecado, y si el día de hoy el Señor me llamara a su presencia y me presentara delante de la presencia del Señor, tendría acumuladas casi más de 14,000 faltas delante de Dios, en contra de Dios. Díganme ustedes, con 14,000 faltas en mi vida, con 14,000 faltas en mi haber contra la ley divina, ¿ustedes creen que por mí mismo, con mis propias fuerzas, con mi título de abogado, con las posesiones que tengo, con ser hijo de quien soy, o esposo de quien soy, o padre de quien soy, podría yo siquiera tener alguna posibilidad de salir bien librado si es que Dios me juzgara por las acciones que he cometido durante mi vida? ¿Podrías tú presentarte ante el Señor con tus pecados y salir bien librado delante de su justicia si solamente el rasero de ese examen fueran tus obras? ¿Tendríamos alguno de nosotros alguna justificación delante de un Dios que es santo, justo y verdadero y puro si nosotros buscamos escudarnos solo en nuestras acciones? La Biblia dice que todos nosotros pecamos y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el único resultado justo, en mayúscula, el único resultado verdaderamente justo de nuestras obras en la tierra es la condenación eterna. Piénsalo por un momento. Cuando tú ves en las noticias a una persona que comete un crimen, que comete un delito, ¿qué es lo primero que rebota, que rebosa en tu alma? Un deseo de justicia. Y tú lo que quieres es que esa persona reciba la justicia correspondiente, porque el rasero de justicia está dado por tu humanidad. Te pregunto, bajo ese mismo rasero, un Dios que es justo, un Dios que es santo, ¿cómo debería juzgarnos? Porque si lo hace sobre nuestras acciones y sobre nuestras obras, el resultado es muerte. El resultado es condenación. El resultado es sanción. El resultado es juicio. El resultado es condenación eterna. En otras palabras, el resultado es la muerte después de la muerte física. Ahí es donde entra la naturaleza de la salvación de Dios. Ahí es donde entra la misericordia y la gracia de Dios. Es ahí. Dios Padre envía a Jesús a la cruz del Calvario para que Jesús tome nuestro lugar. ¿Cómo así? Piénsalo por un momento. ¿Cómo así que Cristo tomó tu lugar y el mío? ¿Cómo así? ¿De qué lugar exactamente estamos hablando? Mira, iglesia, sin el sacrificio de Cristo, con todos esos pecados que todos los días acumulamos, sin el sacrificio de Cristo, lo único que nos espera es una muerte segura, una muerte eterna, pues no tenemos forma de excusarnos ante Dios por todos los pecados que hemos cometido y que seguiremos cometiendo. Por tanto, como la persona de la historia que se presenta ante ese juez, cada uno de nosotros estaba inexorablemente, inevitablemente condenado a morir. Nuestro destino, por tanto, humanamente hablando, desde nuestras obras, es la muerte, o era la muerte espiritual. Y sin embargo, dice Juan 3:16, que Dios nos amó tanto, que Dios nos amó tanto, tantísimo tanto, que Dios envió al único hijo que tenía. Padres y madres que están aquí, ustedes saben lo que se siente siquiera pensar en disponer de sus hijos para la muerte.
Dios envió a su único Hijo, a Jesús, para que Jesús padeciera la muerte que nos correspondía a nosotros asumir y sufrir, y para que Jesús pagara nuestra condena. En otras palabras, por el sacrificio de Cristo Jesús, por el sacrificio de otra persona que tomó nuestro lugar, ahora tenemos una promesa de vida eterna y tenemos la posibilidad de reunirnos nuevamente con nuestro Creador tras haber sido limpiados, tras haber sido purificados por la cruz. Ubícate en la metáfora de la persona ante el juez. Es como si se presentara otra persona que ama a este delincuente, que lo ama tanto, que le ama tanto a esta persona, a este criminal, hasta el punto de decirle: Señor juez, yo sé que esta persona ha cometido todo tipo de errores, pero yo lo amo tanto que yo voy a tomar su lugar y voy yo a asumir la condena que esa persona tiene. Por favor, quítele toda la sanción, quite el nombre de la sentencia que va a proferir contra esa persona y coloque mi nombre para que esa persona salga inocente. No porque esa persona lo merezca, no porque esa persona haya hecho algo por su inocencia, sencillamente porque mi amor es tan grande como para tomar su lugar en esa condena. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. El apóstol Pablo explica la acción salvadora de Cristo en Romanos 5. Romanos de por sí es una carta bastante difícil de entender, por lo menos si estás iniciando en la vida cristiana. Es difícil porque es una carta eminentemente doctrinal. Quisiera el día de hoy leer esta versión del capítulo 5 de Romanos en la Nueva Traducción Viviente, para que puedas comprender muchísimo mejor de lo que estaba hablando Pablo sobre el alcance de la acción salvadora de Cristo Jesús. Escucha lo siguiente: Romanos 5, los versículos 12 y el 15 y el 16, en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha esto: cuando Adán pecó, el pecado entra en el mundo. Por tanto, el pecado de Adán introdujo la muerte a este mundo, de modo que la muerte se extendió a todos nosotros, a ti y a mí, porque todos nosotros pecamos. Verso 15: pero entonces hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, el pecado de Adán, trajo la muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre que se llama Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Escucha esto, abre tus oídos. Si quieres, cierra tus ojos para que lo escuches mejor. No tengas allí presente la pantalla. No, allá está en la Nueva Traducción Viviente. Sí, allá puedes leerla. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Gloria a Dios Todopoderoso y gracias a Cristo por lo que hizo por nosotros. ¿De qué nos salvó entonces Cristo? De una muerte segura. Dile al de al lado: Jesús te salvó de una muerte segura. Dile al del otro lado: Cristo te salvó de la condena que inevitablemente tenías que sufrir. Les pregunto, ¿es entonces eso el final del camino? ¿Significa entonces que podemos hacer lo que queremos sin remordimientos porque al final Cristo nos salvó y ya entonces por tanto ya no somos condenados ni tenemos nosotros la sentencia que pesaba en nuestra contra? Para nada, eso no quiere decir eso. Ese no es el final del camino.
Dios envió a su Hijo para eliminar lo inevitable de nuestro castigo, pero nos invita a caminar en su voluntad, perseverando, dice la Biblia, perseverando hasta el fin en esa gracia. Dios nos invita a acceder a su presencia confiadamente, de tal forma que rompamos con la esclavitud del pecado y vivamos en la libertad que solamente nos puede otorgar el hacer las cosas a la manera de Dios. Por tanto, ¿quiénes son libres en este lugar? Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y hacen las cosas a la manera de Dios. ¿Entendido hasta ahí? Ya más pues entenderás por qué estoy haciendo toda esta introducción y este estudio, para que sepamos muy bien y no partamos nosotros de asunciones y presunciones. Por tanto, iglesia, lo más importante que debemos entender de la salvación es que la salvación es un regalo de Dios al que solo se accede por medio de una decisión personal e intransferible. Voy a repetirlo. Tal vez es uno de los dos grandes pilares de esta prédica. Lo más relevante que debemos entender de la salvación es que es un regalo de Dios al que solo se accede por medio de una decisión personal e intransferible. ¿Cuál es esa decisión? Repite conmigo, la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No hay otra alternativa. No hay un atajo. Podemos ser los hombres más piadosos, podemos ser las mujeres más virtuosas, podemos dar al prójimo, podemos donar todo lo que queramos, podemos vivir una vida de bondad humana, podemos vivir en santidad y ser un ejemplo de pureza, pero si nos falta Cristo, no tenemos cómo justificar nuestra vida de pecado ante un Padre Dios que es justo y que es santo. Es por ello que la Biblia es enfática cuando dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cobra sentido eso. Es el único sendero a la salvación. No hay atajos, no hay caminos auxiliares, no hay sendas auxiliares. Verás, iglesia, entender la salvación de Dios es comprender que solo, escúchame esto, papás, escúchenme esto, solo mediante un encuentro con la persona de Jesucristo es que nuestra vida alcanza una verdadera libertad. Solo mediante un encuentro con Cristo es que nuestra vida alcanza una verdadera libertad. Y mucha atención a eso, porque tiene todo que ver con el tema de salvación generacional. Solamente experimentando la persona de Cristo, solamente imitando a Jesús, solamente aceptando su señorío en nuestras vidas, es que se hace efectiva la salvación del Padre en la vida del ser humano. La salvación, por tanto, se fundamenta en la decisión consciente de encontrar a Cristo. Y nadie más puede tomar esa decisión por nosotros. Solo tú y yo, en nuestra individualidad, podemos tomar esa decisión. Solo tú y yo podemos acercarnos a Cristo y tomar la decisión de hacerlo nuestro Salvador. De allí que la segunda gran verdad de esta prédica, de este mensaje el día de hoy, es la siguiente: la salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Papás, ¿me oyeron? La salvación no se hereda, o por lo menos no se hereda en el sentido humano que entendemos de herencia, como si por el hecho de ser cristianos o por el hecho de ir a la iglesia esto garantiza automáticamente la salvación.
de nuestros hijos, como si traerlos a la iglesia infantil, como si llevarlos constantemente al templo garantice que ellos sean salvos en Cristo Jesús. No. Cada uno de nuestros hijos, cada miembro de nuestras generaciones más jóvenes debe encontrarse con Jesús. Cada uno debe encontrarse con Cristo y experimentar la redención de sus pecados en Cristo. ¿Mediante qué? Mediante la decisión consciente y certera de aceptarlo como su Señor y Salvador y vivir sus vidas al servicio del Padre. Recuerdo cuando tenía 11 años de edad que a pesar de que yo me creía salvo por herencia, oh sorpresa, cuando mi madre se acercó a mí y me dijo: Daniel, es tiempo de que tú decidas si vas a aceptar a Jesús en tu corazón. Tenía 11 años de edad. Abrí mis ojos porque no podía entender a qué venía esa pregunta. No sé si le contesté algo a mi mamá, pero en este momento yo me pongo a pensar, y para mí había una gran incógnita. ¿Cómo así que me estás preguntando eso si yo he venido a la iglesia durante los últimos 11 años de mi vida? Entonces he perdido mi tiempo. He ido a la iglesia infantil tanto tiempo, ¿lo he perdido? Después de los años, con el pasar de los años y al entender la naturaleza de la salvación en Cristo Jesús, entiendo por qué lo hicieron mis padres. Porque solamente la decisión genuina de cada persona de aceptar a Jesús en su corazón como Salvador es lo que puede liberar la salvación en cada una de las vidas. ¿Significa esto entonces que los padres no tenemos responsabilidad alguna en lo atinente a la salvación de nuestros hijos? ¿Es lo que estoy diciendo yo? Para nada. Para nada estoy diciendo eso, todo lo contrario. Los padres fuimos encargados de enseñar los principios de nuestra fe a las nuevas generaciones, de tal suerte que creemos nosotros como papás, creemos el contexto propicio para que las nuevas generaciones decidan seguir a Jesús. Y les transmitamos por tanto a esas nuevas generaciones el anhelo ferviente por alcanzar la salvación. Se los voy a expresar de otra manera que me gusta muchísimo respecto a lo que significa. ¿Saben a qué fuimos llamados los padres? Los padres fuimos llamados a crear una habitación espiritual donde nuestros hijos puedan encontrarse con Cristo y enamorarse perdidamente de Él. Fuimos llamados a crear una atmósfera, un contexto, mediante la transmisión de principios, mediante la transmisión de la base bíblica de la fe, para que nuestros hijos puedan acudir en ese contexto a Cristo y encontrarse y enamorarse de Él. Pero la elección, al final de cuentas, es de ¿quiénes? De nuestros hijos. Según como nosotros como padres hayamos preparado esa habitación, según como nosotros hayamos dispuesto ese contexto, en mayor o menor medida nuestros hijos podrán anhelar o encontrarse con Cristo, o definitivamente decidirán no acercarse a Él. Y la Biblia nos da un ejemplo muy claro de cómo la salvación no es heredable, de cómo depende de cada quien, pero también de cómo los padres crean esa atmósfera, esa habitación espiritual para poder facilitar el encuentro de los hijos con Cristo. Y aquí es donde viene la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulos 1 y capítulo 2. Yo les voy diciendo y les voy guiando dónde leer. Vamos a leerlo desde el capítulo 1:1 en adelante. ¿Listo? Como la idea es que todos aquí estemos atentos del pasaje y ninguno se duerma, aquí les voy a dar las siguientes libertades. Libertad número 1, leer en voz alta conmigo. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que yo voy a utilizar, pero ustedes lo pueden hacer ahí en la versión que ustedes tengan a disposición. Segunda libertad: si tú te quieres poner de pie para leerlo, puedes hacerlo. Si quieres caminar con la Biblia en tus manos para hacerlo mientras lees conmigo, puedes hacerlo. ¿Listo? Lo importante es que vamos a estar todos enfocados en lo que dice la palabra del Señor.
Verso 1 del capítulo 1. Había un hombre de Ramataim de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba ¿cómo? Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrateo. Efrateo quiere decir que era de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 mujeres, y el nombre de la primera mujer, ¿cuál era? Ana. Y el de la otra mujer era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana ¿qué? Ana no los tenía. Y todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en un lugar llamado Silo, que era un lugar especial destinado por el pueblo de Israel para adorar. Allí estaban los 2 hijos de Elí. Aparece un nombre, Elí. Elí, ¿quién era? Un sacerdote. Y los 2 hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Y esos 2 hijos también eran ¿qué? Sacerdotes. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Entonces la rival de Ana, que se llamaba ¿cómo? Penina, provocaba amargamente a Ana para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedía año tras año. ¡Qué tormento! Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina ¿qué hacía? Penina la provocaba. Por lo que Ana ¿qué hacía? Ana lloraba y Ana no comía. Entonces Elcana, su marido, hizo la fácil, aplicó lógica masculina y fue a aconsejar a una mujer bajo la lógica masculina. Hombres, no hagan eso. No hagan eso. Pensamos muy distinto a las mujeres. No pretendas aplicar tu filosofía masculina al entendimiento de la mujer, sobre todo en temas emocionales. Las mujeres nos llevan años luz por disposición divina en el manejo emocional. Pero Elcana aplicó la lógica masculina. ¿Por qué? Le dijo a Ana lo siguiente: Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? Ana, ¿por qué estás triste? Ana, ¿por qué lloras? ¿Es que acaso no soy mejor yo para ti que 10 hijos? Mujeres, ¿ustedes qué le harían a un Elcana de 2024? ¿Qué le harían? ¿Por qué lloras? ¿Que acaso no tienes todo? ¿No te lo he dado todo? Pero Ana, ¿qué hizo? Reaccionó, le contestó, peleó, refunfuñó, ¿sí? No, Ana, ¿qué hizo? Se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella fue al templo y oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo un voto, una promesa, y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo dedicaré al Señor a ese hijo por todos los días de su vida y nunca pasará navaja por su cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba ¿qué? Observando. ¿Pero qué le observaba? La boca. Elí estaba recostado en una silla en el templo, era el sacerdote, y estaba mirando la boca de Ana. Pero como Ana hablaba en el corazón y estaba conectada en su oración con Dios, y sus labios se movían pero su voz no se oía, Elí pensó que estaba borracha. Está borracha. Entonces Elí le dijo: ¿tú qué haces viniendo borracha al templo? Echa de ti tu borrachera, echa de ti el vino. Pero Ana le respondió: no, yo no estoy borracha. Yo lo que soy es una mujer angustiada en espíritu.
Yo no he bebido ni vino, no he bebido licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga pues a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Y Elí le dijo: ve en paz, y que el Señor Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y cuando eso pasó, verso 18 final, entonces Ana se puso en su camino, comió y ¿qué? Y ya no estuvo más triste. Por el consejo del Cana, porque llevó su congoja delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 19. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa, que estaba en Ramá. Y el Cana entonces, ¿qué hizo? Ahí sí le sirvió la lógica masculina. Entonces el Cana, ya como vio que su esposa ya no estaba triste, aprovechó el momento y sostuvo relaciones sexuales con ella. Eso significa que se llegó a ella. ¿Y qué pasó? El Señor se acordó de Ana y concibió. Y después de cierto tiempo, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Qué lindo. Tenemos entonces por un lado a una mujer dolida, triste, que no era de un linaje sacerdotal, que de hecho ella era ajena al templo en el sentido que no servía constantemente allí, vivía además en otro sitio completamente alejado del lugar en donde se ofrecía la adoración por los sacerdotes. Y aún así Ana derramó su vida y obtuvo de parte del Señor un hombre llamado Samuel, su hijo, que cambió radicalmente las cosas en el pueblo de Israel, porque experimentó por completo una cercanía con Dios. Esta historia tiene otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El lado de los hijos de Elí. Elí era sacerdote, sus hijos eran sacerdotes. ¿Y qué pasó? Capítulo 2, verso 12. Vamos juntos. Pero los hijos de Elí, a diferencia de Samuel, los hijos de Elí eran hombres indignos. Eran hombres indignos. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor. No conocían la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Cuando alguien ofrecía sacrificio, venían el criado de estos sacerdotes y metían un tenedor en la carne que debía ser para el sacrificio y la sacaban para ellos. Es decir, estaban robando de la ofrenda del Señor. ¿Qué más hacían los hijos de Elí? Verso 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque además despreciaban la ofrenda del Señor. ¿Qué más hacían los hijos de Elí? Verso 22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y como que se acostaban además con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Qué joyitas los hijos de Elí. Pero ¿cómo así? Si se criaron en el sitio de adoración, en el sitio de culto. Si lo lleváramos al año 2024, los hijos de Elí, podríamos decir que ellos se criaron en la iglesia. ¿Iban a la iglesia todo el tiempo? ¿Cómo así? Si es que Elí era sacerdote. Es decir, Elí era un pastor. Los hijos del pastor hacían todo esto. ¿Cómo así que se comportaban de esta manera, mientras que Samuel, que no tenía todo este linaje sacerdotal, que no tenía todo este bagaje de experiencia, que ni siquiera su familia había sido escogida porque no era parte de la tribu de Leví para el sacerdocio delante del Señor? Samuel sí se comportaba debidamente, y los hijos de Elí, que habían crecido delante de la presencia del Señor, lo único que hacían era cometer pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Ven que la salvación no se hereda?
Entonces la pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿qué fue lo que pasó en la vida de Samuel distinto a lo que pasó en la vida de los hijos de Elí? ¿Y por qué Samuel al final sí experimentó una relación con Dios genuina, efectiva y permanente, mientras que los hijos de Elí se perdieron, se condenaron? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver cada uno de los diferentes aspectos que dan respuesta a esta pregunta. Primero, Ana, a diferencia de Elí, Ana dedicó su hijo a Dios. Ana dedicó su hijo a Dios. Capítulo 1, versículo 11. Ana dijo lo siguiente, hizo voto y dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Ana entendió que su descendencia no era de su propiedad, sino que su hijo era propiedad de Dios. Y eso colocó a Ana en perspectiva sobre su responsabilidad como madre. ¿Por qué? Porque entonces, al saber que su hijo no era de su propiedad, sino de Dios, dedicó a Ana todos sus esfuerzos a asegurar que Samuel sirviera al Señor antes que a cumplir con los deseos que la propia Ana pudiera tener con Samuel. ¿Cuáles son los deseos que tú tienes para con tus hijos? ¿Cuáles son los deseos que tú tienes para con tus nietos? ¿Cuáles son los deseos que tienes para con tus hijos espirituales? Que sean los mejores en el colegio, que sean los mejores tocando un instrumento, que hablen 5 idiomas, que sean los mejores jugando fútbol, baloncesto, haciendo deporte. O tal vez algo más piadoso, tu deseo es que vengan a la iglesia cumplidamente todos los fines de semana. O tu deseo es que ellos tengan una relación permanente y genuina con su Padre Dios. Porque eso nos coloca en perspectiva. Porque si nuestro deseo es ese, entonces hacemos todo lo posible para que las primeras acciones de nuestra vida, de nuestro día, estén encaminadas a cumplir con ese deseo, a cumplir con ese propósito. Y todo lo demás es accesorio. Y todo lo demás es alternativo. Ana dedicó su hijo a Dios. Segundo, Ana entregó su maternidad a Dios. Ana entregó su maternidad a Dios. Ana entregó sus preocupaciones como madre. Ana entregó sus preocupaciones delante del Señor y las derramó delante de su presencia. Capítulo 1, versículo 10. Ana estaba muy angustiada y oraba al Señor y lloraba amargamente delante de su presencia. Versículo 15. Ana respondió: no, Señor mío, yo solo soy una mujer angustiada en espíritu. Yo no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Saben qué significa eso? En otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que Ana dependió exclusivamente de Dios. Tenemos retos como padres, todos los que queramos. En esta sociedad de información acelerada, todavía más. ¿Dónde estamos buscando las respuestas? ¿En la psicología de turno? ¿En el reel correspondiente? ¿O estamos dependiendo nuestra paternidad y maternidad de Dios? Porque ¿saben qué?
si nosotros acudimos a depender en esta tarea de Dios, Dios nos da lo que le dio a Ana. ¿Saben qué le dio a Ana? Le dio descanso, le dio reposo, le dio paz. Tercero, Ana nunca soltó la formación espiritual de su hijo. Al contrario, Ana lo acompañó en todo momento. En todo momento. Ve conmigo, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 21. Al momento en que nació Samuel, Ana tenía una promesa que cumplir, ir a llevarlo delante de la presencia del Señor y dejarlo sirviéndolo a él. Pero Ana, ¿qué dijo a Elcana? Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Es decir, Samuel ya tenía 1 año de edad. Pero Ana, ¿qué le contestó? Ana le dice: yo no voy a subir. ¿Por qué no subiré? No subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Entonces Elcana le dijo: haz lo que mejor te parezca, quédate entonces si quieres hasta que lo hayas destetado, solamente que el Señor confirme su palabra. Y Ana se quedó y ¿qué? Y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. ¿Sabes qué significa esto? Ana había dedicado a su hijo para Dios, había hecho una promesa muy clara, y Ana habría podido desprenderse de él rápidamente con la idea errónea de que como iba a ir a servir en la casa del Señor, pues allá ya iba a estar todo bien, allá ya iba a ser bueno, allá ya iba a ser todo correcto, su hijo Samuel iba a caminar por la senda del bien. O Ana también pudo haber pensado de que como ella era piadosa, pues su hijo también lo sería. Pero ¿saben qué hace Ana? Ana era una mujer adoradora. Si no, léanse el capítulo 2, los primeros versículos. Era una mujer adoradora. Ana tenía una relación cercana con Dios, por lo que Ana espera la decisión de llevar a Samuel allí. Ana se apersona de la formación espiritual de su hijo por los primeros 5 años de vida. Era el tiempo más o menos en que duraba el destete, entre los 3 y los 5 años, el destete en Israel. Y Ana se apersona de esta crianza para asegurarse de que Samuel fuera lo suficientemente fuerte, tanto física como espiritualmente, para poder ir a dejarlo después delante de la presencia en el servicio, en ese lugar de adoración. Es decir, Ana lo nutre de amor a Samuel. Ana corrige a Samuel en esos primeros 5 años. Ana instruye a Samuel en el camino del Señor. Y luego, cuando ya deja a Samuel allí en la casa de Dios para servir, dice la Biblia, versículos más adelante, que Ana subía cada año y visitaba a Samuel y le llevaba un vestido a Samuel. ¿Saben qué quiere decir el vestido? Cobertura. Ana estaba permanentemente al lado de su hijo. Me imagino a Ana cada año viendo cómo él estaba siendo formado, pero también preguntándole: ¿cómo va tu servicio al Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás siguiendo los mandatos que te hemos enseñado? ¿Estás siguiendo la palabra del Señor? Seguramente a Ana le estaban llegando la información de lo que estaba pasando con los hijos de Elí. Así que me imagino a una Ana preocupada preguntándole a Samuel, diciéndole: ¿cómo estás guardándote delante de la presencia del Señor para no cometer lo mismo que están cometiendo los hijos de Elí? Te pregunto yo hoy aquí, a ti que me escuchas, ¿cómo está tu vida hoy, padre, madre, en cuanto a la formación espiritual de tus hijos? ¿Ya los destetaste? ¿Los destetaste muy pronto? O tal vez no les diste ni siquiera leche en un primer momento. No te preocupes si eso fue así. Cristo es redentor y nos salva.
Pero todavía hay oportunidad para tomar ejemplo de Ana. Cuarto, precioso Ana aseguró que su hijo Samuel sirviera al Señor. Les he insistido mucho y lo insistí también en la prédica del 17 de marzo. No desvincules ni desconectes a tus hijos del servicio delante de la presencia del Señor. Quiero decirles esto con todo el amor del mundo, pero también con el énfasis correspondiente que me corresponde hacerlo. Muchos de ustedes, papás, prefieren que sus hijos el día domingo vayan a ciclovía o al torneo deportivo y se ausenten de la iglesia infantil. Muchos de ustedes prefieren incluso colocar una situación o una actividad familiar que perfectamente podría colocarse en otro día, a venir aquí a la iglesia y aprender a ayunar, o a venir aquí a la iglesia y poder compartir entre todos nosotros la edificación mutua. ¿Qué crees que están recibiendo tus hijos con ese mensaje? Te voy a decir algo, no es doctrina, pero sí es experiencia de parte del Señor. En 38 años de vida que he tenido delante de Él y en 20 y tantos años de servicio en el ministerio que he tenido delante de Él, muchas veces he sentido ganas de salir corriendo de la iglesia y alejarme de los caminos del Señor. Muchas veces. Mis padres lo saben, mi familia lo sabe. ¿Sabes qué me ha sostenido en esos momentos? Una comunidad que me edifica, una iglesia que está conmigo orando por mí y un servicio delante del Señor en el cual yo puedo venir a hacer sacrificio de alabanza a pesar de cómo me estoy sintiendo. ¿Tú crees que le estás haciendo un bien a tus hijos permitiendo que ellos se ausenten de las actividades de la iglesia y no te estás dando cuenta de lo perjudicial que va a ser ello al momento en que llegue la crisis y el dolor? Escucha esto que es muy potente, es de mi autoría, ya lo he dicho varias veces en la iglesia y no me cansaré de decírselo, voy a repetirlo nuevamente. Los niños y en general todo cristiano que se forma con un anhelo por la casa de Dios son niños que resisten fácilmente las doctrinas y engaños del mundo, pues crecen con un sentimiento de seguridad y un sentimiento de autoestima superiores al hacer parte de una comunidad que valora sus creencias. De otra parte, los hijos que aman su iglesia tienen un mejor terreno para el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter cristiano, pues las amistades de esos hijos refuerzan sus convicciones y les previenen en mayor medida de la influencia de un mundo secular. Por último, quienes participan activamente en la iglesia desarrollan habilidades y talentos que difícilmente desarrollarían por fuera de la iglesia. Es decir, la iglesia es un potenciador de desarrollo personal que luego apalanca el desarrollo profesional, laboral y social de nuestros hijos. Ana animó, promovió, aseguró que su hijo serviera al Señor. Trae a tus hijos a la casa de Dios a que sirvan al Señor. Tú mismo involúcrate en el servicio al Señor. Ahora, ¿qué pasó con Elí? Elí, primero que todo, era un hombre religioso. Elí no era un discípulo de Dios. Elí estaba más preocupado por las formalidades, por lo humano, por los ritos, que por la convicción del corazón. Lo primero que Elí, el sacerdote, ve en Ana, ¿qué es? Si está hablando audiblemente o no está hablando audiblemente. Y en vez de interesarse por lo que estaba sucediendo con una persona que fue a la casa del Señor, a Elí le importan es los ritos. Inmediatamente la juzga, le dice: estás borracha, estás ebria. ¿Dónde se encontraba Elí cuando entró Ana a ese lugar? ¿Estaba Elí sirviendo en la casa como le correspondía? Estaba recostado en una silla a la puerta del templo. Elí es la viva representación de todo aquel que experimenta la fe en términos religiosos. Soy cristiano porque voy a la iglesia. Soy cristiano porque me visto con corbata y saco en el templo. Soy cristiano porque entono himnos al Señor. Soy cristiano porque no
No involucro ningún pecado en mi vida. Soy cristiano porque manejo mi pureza y mi santidad de manera completamente estricta. Pero la Biblia dice muy claramente que el Señor Dios nuestro no quiere de nosotros el sacrificio ritual. Él anhela la convicción del corazón, la cercanía del Espíritu. Segundo, Elí no formó a sus hijos en la ley de Dios. Los hijos de Elí robaban, los hijos de Elí incumplían la ley respecto a la forma de los sacrificios, los hijos de Elí amenazaban al pueblo, los hijos de Elí fornicaban con las mujeres que servían en el templo. ¿Por qué llegaron estos hijos a cometer tales atrocidades? ¿Saben? La respuesta la trae la misma Biblia en 1 Samuel 2, 12 y 13. La Biblia nos dice que los hijos de Elí no conocían al Señor ni conocían la costumbre de los sacerdotes. En otras palabras, los hijos de Elí no conocían la palabra de Dios. Elí no les transmitió, Elí incumplió la responsabilidad fundamental que tiene todo padre y madre, que es hablar de la ley del Señor a las nuevas generaciones. Por tanto, ellos no conocían la ley, por tanto, cometían todos estos crímenes diariamente. Tercero, Elí no corrigió a tiempo a sus hijos. 1 Samuel 2:22 dice que Elí era ya muy anciano cuando descubrió que sus hijos estaban cometiendo todas esas atrocidades. Y solo siendo muy anciano es que Elí se acerca a sus hijos a medianamente comentarles o preguntarles por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Ya no era el tiempo, el momento ya había pasado, ya era muy tarde. Ana aseguró que los primeros 5 años de la vida de Samuel fueran completamente ricos de abundante formación espiritual. Elí solo esperó hasta su vejez para decirle a sus hijos en qué se estaban equivocando. No los corrigió a tiempo. En la prédica de marzo explico yo cómo debe hacerse la corrección y cuál es la utilidad y el propósito de la corrección. Acudan a esa prédica para entenderlo. Pero les dejo nuevamente el recorderis, papás y mamás, sobre todo aquellos que tienen hijos pequeños, como lo son mis hijos en este momento. Corrijan a sus hijos, porque dice la Biblia: el que ama a su hijo lo corrige, pero el que no lo aborrece. Corrijan a sus hijos. Cuarto, Elí, esto sí que es duro, Elí honraba a sus hijos más que a Dios. 1 Samuel 2:29 lo dice. Elí honraba a sus hijos más que a Dios. Eso significa que Elí colocó a sus hijos en prioridad respecto de su relación con Dios. Y cuando tú colocas a tus hijos por encima de Dios y de tu pareja, de tu cónyuge, todo de ahí en adelante se trastoca. Todo de ahí en adelante se desequilibra, se desestabiliza. Elí prefirió darle gusto a sus hijos, no corregirlos, antes que cumplir con la palabra del Señor. Hoy en día hay mucho papá y mamá que desafortunadamente sufre de un espíritu adolescente en el cual lo que busca es darle satisfacción plena a todos los deseos de sus hijos. Acercarse a sus hijos bajo la equivocada idea de que pueden llegar a ser los mejores amigos de sus hijos. Ya les he explicado que esa es una idea equivocada y errónea, porque todo papá y mamá está llamado a actuar y a caminar en un nivel muy distinto al nivel de los hijos, porque estamos llamados a exhortar, estamos llamados a corregir, estamos llamados a enseñar la verdad de Dios respecto de unas pequeñas vidas que se van a equivocar en esa verdad. Por tanto, no podemos nosotros colocar a nuestros hijos como el elemento fundamental de nuestras vidas. Lo principal y más importante es Dios.
y de ahí en adelante todo lo demás viene por añadidura. Y último, Elí permitió que en su casa se crearan maldiciones generacionales. Oh, qué duro esto. Ve conmigo a 1 Samuel 2, versículos 30 al 34. Dice la palabra del Señor, versículo 30: por tanto el Señor de Israel declara, le está hablando a Elí. El Señor de Israel dice: ciertamente yo había dicho que tu casa, la casa de Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ¿qué pasó? Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. 31: por tanto vienen días, qué duro es esto, cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá más anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Verso 33: sin embargo, a alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. 34: y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. La consecuencia de la desatención de Elí a sus responsabilidades espirituales con sus hijos fue que permitió la entrada de una maldición generacional terrible, terrible para su casa. Y tú podrás escandalizarte con esto que estoy diciendo, pero yo te tengo que recordar que la Biblia es muy clara cuando dice que el pecado de nosotros como padres, todo lo que nosotros hagamos en contra del mandato del Señor y permitamos dándole puertas abiertas a Satanás, se traslada, se transfiere, se transmite como maldición a nuestras generaciones hasta la tercera y cuarta generación. ¿Significa que estamos condenados? No, porque la salvación de Cristo es efectiva cuando así la buscamos. Porque si aún así hay maldiciones que tú has permitido en tu casa, tú puedes acudir a la obra salvadora de Jesús, arrepentirte de tu pecado, lo que supone mirar hacia atrás, volver atrás y no volver a cometerlo, y sencillamente pedirle al Espíritu Santo que rompa con cualquier tipo de raíz y atadura que se pueda derivar en tus hijos. Pero para eso, ¿qué se necesita? Comunión con el Señor. Salvación cristiana. Para ello se necesita un encuentro personal con Jesús. Elí no lo tuvo. Elí permitió que la maldición entrara en su casa, y esa maldición terminó afectando claramente a su descendencia. ¿Hasta ahí está todo claro? Entonces fíjense, ¿qué fue diferente en la vida de Ana? Ya lo vimos. ¿Qué fue diferente en la vida de Elí? Ya lo vimos. La gran pregunta que tú me puedes hacer en este momento es: pero Daniel, lo que me estás diciendo, lo que me dijiste al principio es que la salvación no se hereda, y me estás hablando de lo que hizo Ana y lo que hizo Elí. ¿No te suena incoherente eso? No. ¿Sabes por qué? Porque nuestra responsabilidad como padres es crear ese ambiente, esa atmósfera, ese contexto propicio para que nuestros hijos acudan a la salvación de Dios. Y pasó efectivamente en la vida de Samuel. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. El joven Samuel servía al Señor en presencia ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Dios. ¿Quién dijo de Dios? No estás leyendo la Biblia si dijiste de Dios. Ve allí al mismo texto, en presencia de Elí.
La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Entonces aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, porque sus ojos habían comenzado a oscurecerse, ya no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y el Señor llamó a Samuel. Y Samuel respondió. Pero Samuel, ¿cómo respondió? Salió corriendo a donde estaba Elí y le dijo a Elí: aquí estoy, pues tú me llamaste. Pero Elí, ¿qué le contestó? Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y esto se repitió una segunda vez, y esto se repitió una tercera vez, esa misma noche. Y a la tercera vez, cuando Samuel va y le dice a Elí: Elí, aquí estoy, me estás llamando, y Elí le dice: no, yo no te llamé. Entonces Elí comprende lo que estaba pasando, que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y entonces Elí le dice: Samuel, la próxima vez que Dios te llame, dile tú: aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. ¿Sabes por qué? Verso 7: porque Samuel aún no conocía al Señor. Ana lo había formado en la ley de Dios. Ana se había esforzado por nutrirlo espiritualmente, lo había amado, le había dado cobertura, lo había puesto a servicio del Señor, lo había dedicado para Dios. Y el verso 7 dice que aún a pesar de eso, Samuel no conocía aún al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 9. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Y en ese momento la palabra del Señor cayó sobre la vida de Samuel. Y en ese momento Samuel experimentó por vez primera la satisfacción del conocimiento de la presencia del Señor. Padres, nosotros estamos llamados a crear el contexto propicio para que nuestros hijos se encuentren cara a cara con Dios. Oremos incesantemente para que esto ocurra. No descuidemos, padres, nuestra vida espiritual. No descuidemos el devocional familiar. Creemos esa habitación espiritual donde nuestros hijos anhelen encontrarse con Cristo Jesús. ¿Cómo creamos esa habitación espiritual? ¿Cómo creamos esa habitación espiritual? La creamos por medio de las cosas que mencioné en la prédica del 17 de marzo, para que vayas allí y revises. Pero lo importante al final de todo esto es que la Biblia termina de forma preciosa, refiriéndose a lo que pasó con Samuel después de ese encuentro que tuvo con su Dios. Dice Primera de Samuel 3:19. Primera de Samuel 3:19, sí. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. ¿Sabes qué significa eso? Busca tú primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca al Señor, depende de Él
todos los días de tu vida. Dedica a tus hijos al Señor, crea el contexto para que ellos se acerquen y tengan un encuentro personal con Cristo, y Dios te asegura que tu hijo, tu hija crecerá y que el Señor siempre estará con él y estará con ella hasta el final de sus días. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Ahí donde estás, te invito a que te coloques de pie, porque quisiera que ministráramos hoy intencionalmente en varios sentidos. Hay mucho que hemos escuchado el día de hoy, y seguramente tú estarás o te sentirás identificado o identificada con algunas de las cosas con las que hemos hablado. Así que quiero que nos enfoquemos en orar y en clamar al Señor respecto de cada una de estas cosas. Lo primero, quiero que en la administración le demos gracias a Dios por la salvación en Jesús. Mano arriba todos aquellos que se sientan agradecidos porque Cristo los salvó de sus pecados. Eso es lo primero. Después de eso voy a pedir por todas nuestras generaciones, y tú me vas a ayudar a clamar para que nuestras generaciones tengan un encuentro personal con Cristo como lo tuvo Samuel, porque es la única manera en la cual realmente aseguramos nosotros que haya salvación efectiva en ellos. Después vamos a pedir sabiduría al Señor, sobre todo padres y madres que están aquí, para que podamos transmitir el deseo de salvación a nuestros hijos. Y por último, voy a orar específicamente por aquellas maldiciones generacionales que se hayan levantado en nuestras casas por nuestra vida pasada. La adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a la masturbación, tal vez algún asesinato, tal vez el odio, el rencor, tal vez una maldición de muerte o una maldición de enfermedad. Vamos a orar por eso, para que el Señor desarraigue todo eso y lo quite de nuestra vida, así como de la vida de nuestros hijos. Levanta tus manos ahí donde estás y habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Dios, gracias te damos por el plan de salvación en nuestra vida. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque tú, Dios Padre, a pesar de ser justo, tú, Dios Padre, a pesar de ser tan santo, tú no nos juzgas conforme a nuestras acciones, pues enviaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Levanta tus manos y dale gracias a Jesús porque tomó tu lugar en la cruz. Dile a Jesús: gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar en la condena que pesaba sobre mí. Gracias por haber pagado el precio. Gracias por haber pagado el precio que debía yo pagar. Gracias porque tú me salvas. Gracias porque tú me levantas. Gracias porque tú me das vida eterna. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú actúas en mi vida, haciéndome una nueva creación, rompiendo todo aquello que en mi vida esté mal, y asimismo tomas control de la vida de mis hijos. Gracias te doy, Señor, porque tú estás aquí en mi vida. Y gracias te doy porque tú y solamente tú me das todos los días, Dios, el verdadero sentido para poder vivir en salvación constante. Aquí estamos delante de tu presencia hoy. Señor, ven a nuestras vidas. Ven a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Canta al Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca se acaba. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo canto
me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Escucha esto: te conozco como padre, como amigo fiel y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Acuérdate de la salvación en Cristo y dile: en mi vida ha sido bueno. ¿Cómo? A Él. En mi vida ha sido tan fiel. Me salvaste con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida yo recorreré la cruz. Tu fidelidad sigue persiguiéndome y a mis hijos. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Dile: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Una vez más, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tú me liberaste, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Muy bien, ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y empezamos. Señor Dios de los ejércitos todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, clamamos hoy aquí, los que estamos reunidos por nuestras generaciones. Clamamos aquí por nuestros hijos, clamamos aquí por nuestras hijas, clamamos aquí por las generaciones más jóvenes. Clamamos aquí para que la presencia del Señor se derrame sobre ellos, se derrame sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Clamamos para que cada uno de ellos experimenten la paz de Cristo, experimenten la relación genuina y verdadera con Jesús. Clamamos para que no hayan convicciones de papel, para que no hayan convicciones ligeras, sino que la palabra del Señor crezca como un árbol frondoso en los corazones de estas generaciones, para que den fruto y fruto abundante. Oramos para que nuestros hijos, para que nuestros niños, para que nuestras generaciones acudan a la presencia de Jesús, acudan a la presencia de Cristo. Cristo, preséntate a ellos, preséntate a ellos. Enamóralos con tu presencia, enamóralos con tu verdad, enamóralos con tu misericordia, enamóralos con tu gracia. Que nuestros hijos no simplemente sigan un credo religioso, no simplemente vengan asistiendo a una institución. Que nuestros hijos se presenten en la habitación donde aparezca Cristo vivo y real, y convivan cada día con Jesús y puedan recibirlo como su Señor y Salvador. En este momento peleamos contra Satanás, derribando todos los obstáculos, derribando todas las artimañas que el enemigo ha puesto para impedir que nuestros hijos se acerquen a Jesús, que nuestros hijos se acerquen a Jesús. Ahora mismo decretamos la victoria del Señor en sus vidas, la victoria del Señor en sus vidas. No importa la edad que tenga, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. En este momento derramamos sobre las generaciones de esta iglesia poder del
relación permanente con la persona de Jesucristo. En este momento clamamos para que haya un desarrollo genuino de fe verdadera en estas personas, y no solamente para nuestros hijos físicos, también para los espirituales. Rogamos en el nombre del Señor que la acción genuina, liberadora de Cristo sea revelada en la mente, en el corazón, en el espíritu de nuestras nuevas generaciones. Asimismo, Dios, clamo para que la sabiduría que viene de lo alto recaiga sobre cada uno de los miembros de esta iglesia. Una sabiduría especial para ganar el corazón de estas generaciones para ti. Una sabiduría especial para hablar, una sabiduría especial para amar, una sabiduría especial para abrazar, para consolar, para corregir, una sabiduría especial para exhortar, una sabiduría especial para moldear el carácter de nuestras generaciones. Que venga la presencia del Señor como un soplo verdadero de sabiduría, un soplo verdadero de autoridad, Levanto hoy las manos de los padres y las madres que están cansados en este lugar, así como Ana, que se encuentran afligidos, que se encuentran tristes. En este momento acudimos a ti solamente porque en ti tenemos nuestra dependencia. Acudimos a ti porque solo tú eres el que puedes dar paz. Solo tú eres el que nos puedes dar paz. Solo tú eres el que nos puede dar reposo. Solo tú eres el que nos puede ayudar para seguir, permanecer, prevalecer en esta tarea. Levanto las manos de todos aquellos que están dedicándose a levantar nuevas generaciones. Los líderes del ministerio de Vida Kids, los líderes del ministerio de Contracorriente, los líderes del ministerio de Códigos Vivos, los líderes del colegio, los líderes en cada uno de los lugares donde hayan estas generaciones, para que ellos sean vivificados en tu presencia, para que ellos sean dotados de especial sabiduría y ciencia, de especial forma de exhortar, para que tú abras su boca, para que llenes de palabra de orientación, palabra de instrucción, palabra de corrección, palabra de amor genuina y verdadera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y voy a orar por lo último que dije que iba a orar, pero tomo esta pausa para explicar algo. La salvación de Jesús está al alcance de todos aquellos que estamos en este lugar. ¿Lo sabes? Di amén si lo entendiste. Ok, si eso es así, escúchame bien. Si eso es así, escúchame bien. Tú has cometido errores, pero Dios te perdona por ellos por medio de Jesús. Esos errores seguramente te han costado cosas, y producto de esos errores pueden haber consecuencias nefastas para tu familia. Pero recuerda que Cristo tomó tu lugar en esa condena. Por lo tanto, hoy tienes la posibilidad de clamar porque el Espíritu Santo venga sobre ti y rompa con toda maldición que se haya querido consolidar en tu vida. Y hay todo tipo de maldiciones. Puede haber una maldición a nivel de enfermedad. Es constante en tu familia y aparece vez tras vez, y no hay paz del alma ni del cuerpo, porque es enfermedad tras enfermedad, y es una familia repleta de cáncer de generación tras generación. Enfermedad. Puede haber maldición de muerte, y tú no sabes qué pasa, y sencillamente desaparecen los miembros de tu familia. Aparece cualquier tipo de cosa, un accidente, lo que sea, y se los lleva generación tras generación, por algo que seguramente pasó atrás o por algo que tú estás generando. Puede haber una maldición de adicción. Consumiste drogas, ves pornografía, estás atado al alcohol, estás atado al vicio, estás atado al celular, y estás generando eso y desplegando eso en tus hijos. Pero hoy puedes romper con eso.
maldiciones de falta de fe, maldiciones de pobreza. Y esto no es una expresión de abundancia caprichosa. Dios me libre de eso. Pero sin duda alguna puede ser que las malas decisiones constantes y el hecho de haberte apartado del Señor esté generando y trayendo una maldición de pobreza en tu vida, y puedes romper con eso en este momento. Pero escúchame bien, el Espíritu Santo lo hace sin lugar a dudas. Cristo ya pagó el precio por ti y por mí, pero la decisión es personal. La decisión es personal. Yo puedo hacer aquí maromas, pero si tú no decides personalmente apropiarte de la salvación en Cristo Jesús, te arrepientes de tu pecado, cambias tu manera de comportarte y decides firmemente vivir una vida en Dios, nadie hay que pueda hacerlo por ti. Por tanto, así hayas cometido lo que hayas cometido, la invitación de parte de Dios hoy para tu vida es: acude a Él, porque hoy hay salvación y libertad para esta iglesia en este día. Manos arriba. Señor de los ejércitos, Dios de la tierra, Dios Padre bondadoso, tú eres Dios de amor, porque enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Y a pesar de ese sacrificio, yo he hecho de todo lo posible para apartarme de tus caminos. Yo he cometido todo tipo de errores, y mis errores han generado todo tipo de consecuencias en mi vida. No sé incluso cuáles fueron los errores de mis antepasados. De hecho, no sé qué pudo haber hecho mi padre, no sé qué pudo haber hecho mi abuelo, no sé qué pudo haber hecho todos mis antepasados antes que ellos. Y puedo yo estar viviendo en condenación y en pecado y en maldición. Y puede ser que mis decisiones de maldad, mis decisiones de pecado estén trayendo y desplegando eso hacia mis hijos. Pero yo sé que tú vives, yo sé que tú reinas, y yo sé que puedo acudir a ti para recibir la salvación. Así que en este momento yo levanto mis manos a ti y te pido perdón genuinamente. Te pido perdón por mis acciones, y te pido hoy, Cristo, que tú traigas tu salvación a mi vida. Te acepto como mi Salvador, y te pido hoy que envíes al Espíritu Santo a romper por completo con toda maldición generacional que se haya levantado en mi vida, que se haya levantado en mi casa, que se haya levantado en mis hijos, que se haya levantado en mi familia, que se haya levantado en mi esposa, que se haya levantado en mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que me hagas una nueva criatura. Te pido en este momento que destruyas toda cadena, que destruyas toda atadura que me está ligando al pecado, que está ligando a mi familia al pecado. Que destruyas en este momento toda raíz que se haya levantado, que se haya generado, que se haya querido cimentar, consolidar en mi casa. Ahora mismo me levanto yo a pelear por mi futuro, pelear por mis generaciones, a pelear la batalla que ha sido ganada en la cruz, a pelear la batalla que ya fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y si tienes a tu hijo, a tu hija al lado, si tienes a tu familia, acércate ahí y juntos declaren: mi vida, nuestra casa, nuestras vidas son purificadas por Cristo, son salvas por Cristo, son liberadas por Cristo. Ya no hay condenación, el pecado, ya no hay condenación de la muerte. Se va la enfermedad, se va la enfermedad, se va toda adicción, se va la falta de comprensión y entendimiento de la palabra del Señor. Esa maldición que nos aparta constantemente con una desidia que no tenemos, una desidia que no es natural, que no es original por las cosas del Señor. Esas maldiciones que nos siguen amarrando vez tras vez a una conducta malsana, a una conducta equivocada, todo ello desaparece de mi vida. Reclamo mi casa para el Señor, reclamo mi vida para el Señor, reclamo mis hijos para Dios, reclamo mis generaciones para el Señor. Con la edad que tenga no importa, con la edad que sea no importa, así ellos sean adultos, así ellos ya sean grandes, reclamo mi casa para el Señor. Yo mismo me paro firme en la brecha, yo mismo me paro firme en la brecha, yo mismo me paro firme en la brecha, y pido que venga la autoridad de Cristo y se haga viva esa autoridad.
Satanás. Ahora mismo experimento la verdad de la salvación de Dios, la verdad de la salvación de Dios. Aquí, 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 aquí. Levanta tus manos, dile al Señor: en mi vida ha sido bueno, siempre, siempre. En mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más cantando: en mi vida ha sido bueno tu Señor. En mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mantén tu corazón ahí delante de la presencia de Cristo. Me pidieron hoy orar al finalizar esta parte por las necesidades que hay en este lugar. Todos aquellos que tengan necesidades delante de la presencia del Señor. Sanidad, necesidad económica, respuesta familiar, acción contra el enemigo, respuesta laboral, respuesta profesional, respuesta educativa. Todos los que tengan necesidad delante de la presencia del Señor, los invito a que vengan adelante. Y vamos a orar por eso en esta tarde, para que el Señor libere su milagro en tu vida, para que el Señor libere su milagro en tu vida. Los líderes que están en este lugar, supervisores de esta iglesia, pastores, si me escuchan y me pueden acompañar aquí adelante, les agradezco. El Señor Jesús va a cambiar muchas cosas en la vida hoy. Hoy. Así que date la oportunidad de que juntos intercedamos y creemos justamente ese ambiente para que el poder del Señor se mueva poderosamente. Y voy a hacerlo conforme el Espíritu Santo me está guiando. Y lo voy a hacer por las diferentes cosas. Si en alguna me falta o no atiendo específicamente tu necesidad, ten presente que yo no soy el que obra, así que se lo dices al Señor directamente, que Él es el que trae toda autoridad. Vamos con la victoria, Nico. Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Y te voy a dejar estos primeros segundos para que hables con Él. Vamos. Eso es lo primero. Habla con Él. Dile qué es lo que está pasando. Dile. Él te está oyendo. ¿Qué es lo que está pasando? Dile. Dile: no puedo más, Dios. Dile: te necesito. Dile: no llega la respuesta. Necesito de ti. Necesito de ti. Dile: ya no puedo más, estoy cansado.
El Espíritu Santo, estoy cansado, ya no puedo más. Y lo mismo los de alabanzas, ustedes también tienen que estar aquí abajo, se pueden bajar tranquilos. Yo con una guitarra me defiendo. Pero ahí donde estás, presenta tu necesidad emocional, personal, familiar, física, delante de la presencia del Señor. Tataya kura masata rayandara mashita kaya tara mamaya tutare makyura shita kiara hama mamaya tara mamaya shita rakarandara yamata ikura yashita kura mahaya. Aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad, Jesús, Jesús, aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad, Jesús, 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 Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, en el cual, por el cual se dobla toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, de lo que está en la tierra, de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Nombre que todos confiesan para salvación. En el nombre de Jesús y no por mi autoridad humana. En el nombre de Jesús, por la salvación en Cristo, hoy levanto mis manos y mi voz para declarar en este lugar y en estas vidas y en estos cuerpos sanidad en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús, para que los cuerpos sean restablecidos, para que se vaya, para que huya, para que sea destruida toda acechanza del diablo, de Satanás, para que ahora mismo el Espíritu Santo actúe según la promesa de su advenimiento, para que el Espíritu Santo hoy se lleve todo cáncer, se lleve todo tumor, se lleve toda dolencia, se lleve toda depresión, se lleve toda enfermedad del alma, se lleve toda enfermedad de la mente, se lleve toda enfermedad de los huesos, se lleve toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por el poder que ha sido dado, no por obra del ser humano, sino por la gracia inmerecida de Dios, hoy declaro sobre estas vidas libertad, libertad, libertad. Ahora mismo, los que se sientan enfermos, levanten su mano y digan a Cristo: por tu salvación, Jesús, yo soy sano, yo soy sana, en el nombre de Jesús. Por tu salvación, yo soy sano, en el nombre de Jesús. Mi esposa es sana, en el nombre de Jesús. Mi hijo es sano, en el nombre de Jesús. Mi hija es sana, en el nombre de Jesús. Mi papá, mi mamá, mis hermanos son sanos, en el nombre de Jesús. Mi familia es sana, en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad según la plena voluntad del Padre Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús levantamos voz en contra de todo espíritu de muerte, en contra
de todo espíritu de soledad, de todo espíritu de dolor, de todo espíritu que ha querido amarrar estas vidas a la condena física. Ahora mismo se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. Clamo hoy por la necesidad económica. Clamo hoy por la necesidad económica, pues en ti, Dios, hay riquezas en gloria, riquezas de todo tipo. No nos permitas poner el ojo humano en la satisfacción temporal de la riqueza terrenal, mas sí, Dios, provéenos de todo cuanto necesitamos. Ahora mismo provee tú del trabajo requerido para con él cumplir el propósito por el cual nos llamaste. Abre las puertas financieras, abre las puertas de los negocios. Permítenos corregir nuestro mal caminar en las decisiones económicas. Permítenos corregir cuando no hemos cumplido tu palabra y nos hemos dedicado a la soberbia de la riqueza, a la soberbia de los bienes materiales. Permítenos entonces entender que tú quieres prosperarnos y que prospere nuestra casa, pero prosperidad para propósito, prosperidad para cumplir tu palabra, prosperidad para hacer lo que tú nos has llamado, no prosperidad como el mundo la vende. Derrama bendición de los cielos, Dios, derrama bendición de los cielos, derrama bendición de los cielos, bendición sobreabundante, bendición sobreabundante, bendición sobreabundante sobre cada casa, bendición sobreabundante sobre cada hogar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oro ahora por todas las relaciones familiares, oro ahora por las relaciones rotas con hermanos, con hijos, con padres. Oro ahora contra toda desintegración del hogar. Ahora mismo reclamo las promesas de Dios, reclamo yo las promesas de Dios.